Planificación. El sentido de la planificación en el primer ciclo. ¿Qué es planificar? Se entiende por planificación al arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan, como así lo señala el Programa Curricular de Educación Inicial en la página 16, donde esta definición plantea una planificación para el trabajo pedagógico que permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar, así como acciones, espacios, recursos, estrategias para generar condiciones que permitan a los niños y las niñas desarrollar sus competencias. Es así que la planificación nos ayuda a organizar nuestro trabajo si anticipamos nuestras acciones. Evitamos la improvisación o una actuación rápida que nos permita tomar decisiones pensadas. Actualmente es indiscutible la importancia que tiene la planificación en la labor educativa y la participación de todos los actores e involucrados, pero también lo es el hecho de que la planificación se haga adecuadamente para garantizar el éxito de la calidad educativa. Existen muchos autores que hablan de la planificación como un instrumento de acción. El autor Ander Egg, en el año de 1995, define la planificación como un proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la asignación de recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden ser identificados, en la página 37. Este concepto contempla los aspectos necesarios a la hora de considerar un plan en cualquier campo del desempeño humano. En primer lugar, menciona la necesidad de elegir las actividades o tareas que han de realizarse. En segundo lugar, se refiere al aprovechamiento de los recursos y plantea la necesidad de logro de una meta. Y por último, pero no menos importante, señala la necesidad de partir de un diagnóstico, donde se contemplen todos los elementos condicionantes, lo que permitirá al planificador intervenir directamente sobre las necesidades de un problema que requiere ser abordado. Respecto a Alvarado, Cedeño, Beitía y García, en el año de 1999, refieren que la planificación es una herramienta técnica para la toma de decisiones que tiene como propósito facilitar la organización de elementos que oriente el proceso educativo. Esto lo dicen en la página 3. Para estos autores, planificar implica asumir posiciones y tomar decisiones, prever con anticipación lo que se realizará, proyectando los objetivos, plazos y recursos, de modo que se logren los fines y propósitos con mayor eficacia y coherencia, por lo que todo docente debe realizar una planificación de su trabajo de manera consciente y sistemática. La planificación a corto plazo en los servicios escolarizados del ciclo 1. El ciclo 1 se trabaja mediante la planificación del contexto, es decir, toma en cuenta los espacios, materiales e intervenciones que requieren los niños para desarrollar sus competencias. Para ello debemos considerar las siguientes acciones. Identificar un problema, intereses y necesidades que podamos abordar en la planificación del contexto. Esto significa partir de la observación para identificar los intereses y necesidades de aprendizaje de nuestros niños. Podemos tomar en cuenta en los momentos de cuidado y actividad autónoma y juego libre, a fin de reconocer en qué procesos de su desarrollo se encuentran. Esta observación debe ser registrada a partir del análisis y de la reflexión sobre lo que registramos. Obtendremos información valiosa sobre sus intereses y necesidades. En este registro, captamos o describimos objetivamente una situación, un hecho, una experiencia, una acción o un comportamiento que nos llama la atención. Al ver o leer este registro podemos recordar, analizar e interpretar lo observado, determinar los procesos de aprendizaje e identificar los enfoques transversales, es decir, seleccionar las competencias que podríamos promover a través de la planificación del contexto.
Otro elemento que debemos tener en cuenta para nuestra planificación son los enfoques transversales en el Currículo Nacional de Educación Básica, nos plantea en la página 12, considerando los valores y actitudes que deben estar presentes en nuestras interacciones, actividades y formas de organizar los espacios y materiales que pensamos ofrecer al niño. De esta manera, los enfoques transversales no simplemente se impregnan en las competencias a desarrollar, sino también en la dinámica diaria en los espacios y materiales que ofrecemos a los niños en nuestro actuar con ellos. Identificar qué evidencias nos permitirán dar cuenta del desarrollo de las competencias que hemos propuesto. Para ello, podemos valernos del estándar y de los desempeños como referencias para identificar qué evidencias nos pueden dar cuenta del desarrollo de las competencias. Podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que los niños están desarrollando sus competencias? ¿Qué vamos a considerar como evidencia? ¿Qué instrumentos utilizaremos para el registro de la información? Dichas evidencias testifican un momento de aprendizaje, nos permiten dar cuenta del nivel de desarrollo de los niños han alcanzado en relación a las competencias. Organizar y diseñar las actividades de aprendizaje. Para ello, debemos tomar en cuenta la organización del contexto que ofrecemos al niño, el espacio, los materiales y el acompañamiento que brindamos para promover su desarrollo y aprendizaje. Ficha de planificación de contextos de aprendizaje para el ciclo 1. 1. Datos informativos. Nombre, edad. 2. Caracterización de los niños y niñas. Una breve descripción de cuáles son los avances o cómo está el niño. 3. Aprendizajes a promover a partir de la caracterización. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. En ello deben de tomar en cuenta el estándar de aprendizaje esperado al final del ciclo 1, el desempeño y que me da cuenta del nivel de logro de la competencia del niño, es decir, las evidencias. 4. Organización del contexto de aprendizaje. Para ello debemos de tomar en cuenta el espacio, los materiales y el acompañamiento. Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un video sobre la planificación a largo plazo del primer ciclo. Soy María Fernanda Calderón Ríos, de la especialidad de Educación Inicial Sexto A, Sección A. Con esta siguiente diapositiva hay que saber qué acciones debemos de realizar durante un proceso de planificación a largo plazo. Pues primero debemos de conocer y analizar el Currículo Nacional del Programa Curricular del nivel inicial. De ahí recoger información de los niños y niñas del contexto. Realizar un diagnóstico del grupo. Organizar las competencias y los enfoques transversales. Organizar evaluación de los aprendizajes y organizar el tiempo y espacio y los materiales. Y organizar el trabajo con los padres de familia. Planificación a largo plazo son servicios educativos escolarizados de estos docentes. Nosotras, como profesoras y futuras docentes, somos responsables de la planificación y el desempeño de las actividades pedagógicas, como del acompañamiento con el trabajo, con la familia, para proponer su participación en el proceso de desarrollo y aprendizaje de sus hijos. Conocemos y analizamos el Currículo Nacional y el Programa Curricular del nivel inicial, como ya anteriormente hemos dicho en la diapositiva. Es decir, estas competencias y capacidades y estándares de desempeño y enfoques transversales ayudará a saber, por ejemplo, este Currículo Nacional establece 7 competencias en el ciclo 1, las cuales debemos de comprender a profundidad para favorecer el desarrollo de estos niños. Para seguir con esta diapositiva, seguimos. Otro punto muy importante
es el recojo de información de los niños y niñas de su contexto, a través de las fichas de matrícula, los informes de evaluación y años anteriores en el caso de haber sido atendidos en un servicio educativo y las entrevistas como padres y madres de familia. También a partir de este conocimiento que las características más relevantes del periodo de desarrollo de estos niños que atenderemos. Por ejemplo, existen diferentes fuentes de información que nos ayudan a realizar un diagnóstico general del grupo, basado en documentos y evidencias y no solo en percepciones. Por ejemplo, si vamos a atender a estos bebés entre de 6 a 9 meses, debemos de saber que una de sus características es realizar acciones y movimientos de una manera autónoma, en la que expresen sus emociones, que les permitan adquirir posturas, poderse desplazar en los espacios, explorar su cuerpo e interactuar en el entorno, y entre otras características. Para seguir con esta diapositiva, otro punto muy importante es realizar el diagnóstico del grupo, sobre la base de información recogida e identificando las necesidades del desarrollo de estos niños y niñas y sus características del contexto, del nivel en el que se encuentra, de acuerdo con las competencias del currículo ya establecido. Otro punto también muy importante es la flexibilidad de la matriz. Es una propuesta para poder organizar bien las competencias y desarrollar en el año durante el segundo y el tercer trimestre. Si bien debemos de saber que este producto de un diagnóstico es basado en los documentos y evidencias que pueden variar en función del proceso y de las necesidades de los grupos en el que nosotros atendemos, también debemos de sacar un diagnóstico de nuestro grupo, como ya lo hemos dicho, pero también debemos de conocer cuáles son las competencias que estos niños aún no han logrado desarrollar como base del análisis de resultados de la evaluación que debemos de trabajar durante el año, brindándoles diversas oportunidades de aprendizaje que favorezca su adquisición. Otro punto también muy importante es la complejidad y la naturaleza de las competencias. Es analizar cada competencia establecida en el currículo nacional, como ya lo hemos dicho. Podemos darnos cuenta de que algunas de ellas son fundamentales. Por ejemplo, en el proceso de adaptación, es llevar a pensar que las competencias que podríamos priorizar en el primer trimestre son aquellas vinculadas en el desarrollo social, en el desarrollo del personal social, comunicación y desarrollo psicomotriz, puesto que esto atiende a las necesidades y seguridades afectivas de movimiento de estos niños, que van expresando sobre todo el inicio del año. También tenemos otro punto muy importante para culminar con esta diapositiva. Son los momentos que organizan nuestra nueva jornada diaria. O sea, son los cuidados y actividades autónomas del juego libre. Ambas van constituyendo oportunidades para poder desarrollar las competencias y es muy importante detenernos a observar cada situación que produce estas competencias que podemos ir desarrollándolas en estas, ¿no? Muchas gracias.